toda la vida nos han dicho, desde los cuentos de Disney, que nuestro objetivo en la vida es tener una pareja. ¿Por qué seguimos pensando que la única forma de estar completas es a través del éxito romántico? No puedo sacarme esas ideas de la cabeza por mucho que me sé la teoría. El placer femenino sigue siendo un tabú. Yo creo que el celibato involuntario de los hombres más bien es un resultado de toda la cultura patriarcal que ya no estamos dispuestas a aceptar. Creo que es una consecuencia inevitable que ahorita ya digamos, pues es que ya para qué necesito a un vato. Pero tengo otras maneras de obtener placer. Y ni siquiera me trata bien, o sea, no me da nada, literalmente, ¿no? Ni siquiera dinero. Entonces, pues ya no lo necesito. ¿Cómo te sentiste tú una vez que descubriste que habían hablado con el abusador? Y también él que dio de respuesta. Dije, ¿de qué? Te va a decir que a él también lo abusaron. Él es un abusador y nada lo cambia. No le voy a dar la comodidad de mi silencio, no le voy a dar la comodidad de yo saltarme los momentos, ¿no? Con la familia, solo porque él va a estar ahí. El que no tendría que estar aquí debería ser él. Hola a todos, bienvenidos a Hablemos de Abuso. Yo soy Joina Silva y este es nuestro episodio número 31. Hablemos de Abuso es un podcast que nace de la rabia, del enojo y crece con la necesidad de transformar el dolor en justicia, de dar un espacio para visibilizar lo que muchas veces se calla, pero definitivamente no es normal. Hablar de abuso en una sociedad tradicional no solo es una liberación, es un acto político. El día de hoy les quiero presentar a Laura Pavía. Ella es oaxaqueña de raíz y mexiquense por elección. Ha transitado las periferias desde los cerros del sur hasta el caos de la Ciudad de México. Egresada de la licenciatura de Comunicación y Periodismo por la UNAM y actualmente es activista digital y creadora de contenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Joina. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Es un gusto estar aquí. Creo que es muy importante esta labor y justo como mencionas en la intro del podcast, pues hablar de abuso es un acto político. Sí, yo creo que definitivamente todo es político, pero hablar de temas que no se hablan, hablar de temas que no se visibilizan, que llevan toda la vida existiendo, pero toda la vida por debajo del agua, creo que sí es muy importante. No, definitivamente. Y sobre todo creo que en estos momentos que estamos viviendo como un contexto político, social, global muy duro, donde quieren regresar como muchos valores de la ultraderecha y otra vez como que la voz de las mujeres está queriendo ser silenciada, es súper relevante seguir hablando de estos temas. Definitivo. Yo fíjate que tengo una pregunta antes de iniciar con el podcast que me he estado preguntando mucho tiempo, pero ¿por qué tu @ de Instagram es pero luego chica es con X? Pues fue un poco porque cuando decidí cambiar mi user de Instagram y decidí empezar a crear contenido, pues empecé también un poco como con este cuestionamiento de mi identidad de género y pues mi sexualidad, bueno, mis preferencias, entonces como que todavía no estaba, o sea, más bien todavía ni siquiera estoy como al 100% segura, entonces fue como, bueno, toda la vida me he identificado como ella, ¿no? Entonces puse y luego puse la X como un poco para reafirmarme a mí misma que seguía como en esta búsqueda o como pues en este camino, fue por eso que está así. Ok, pero me encanta, la verdad, o sea, me encanta la chica que habita y justo la X es algo muy específico, ¿no? Ok, quisiera que nos platicaras, como dije en tu intro, me encantó lo que me enviaste, oaxaqueña de raíz y mexiquense por elección. Quisiera que nos platicaras de tu infancia en Oaxaca y en Chiapas. Claro, sí, pues yo nací en Oaxaca de Juárez, nací pues de dos padres muy amorosos, mi mamá Marta Laura y Gastón. Mi mamá es de Chiapas y mi papá es de Oaxaca, pero cuando yo nací mi papá trabajaba en Comisión Federal de la Electricidad, entonces como que por su trabajo se tenía que mover mucho. Y sobre todo se trasladaba en el estado de Chiapas. Entonces, cuando yo nazco, al principio, pues yo estaba con mi mamá en Oaxaca, pero ella se dio cuenta de que era como muy difícil sostener esa dinámica de que mi papá fuera de que cada 15 días, cada 3 semanas, con una bebé recién nacida. Así que ella decidió pues ir con él. Y pasé mis primeros aproximadamente 4 o 5 años viviendo en Chiapas, pero fue como muy itinerante. O sea, viví en muchísimos lugares de Chiapas, tantos que ni siquiera tengo como recuerdos súper precisos, solo recuerdo que de repente ya
llegábamos a un lugar y ni bien estábamos conociendo y teníamos que empacar y otra vez mudarnos a otro lado. Y pues sí, ahí pasé como los primeros años de mi vida y cuando yo tenía 4 años nació mi hermano menor y mis papás deciden mudarse a San Cristóbal de las Casas, en donde como que estuvimos más tiempo, se podría decir, ¿no? Pero en ese momento mi mamá no estaba trabajando, bueno, había dejado de trabajar. En ese momento mi mamá retoma otra vez su carrera, entonces los dos trabajaban y casi no, pues no los veíamos, la verdad, ¿no? Entonces nos dejaban como al cuidado de una niñera, una nana. Ujú. ¿Y cómo era esa relación con esa nana? Ay, pues yo estaba muy chica, o sea, sí estaba muy chica, pero yo recuerdo que era una persona muy iracunda, se enojaba mucho, nos gritaba, inclusive llegó a agredirnos físicamente, tanto a mi hermano como a mí. Mi hermano pues estaba súper chiquito, tenía como 1 año, yo creo. Y pues al principio nosotros no dijimos nada, bueno, yo no le dije nada a mis papás y solitos ellos se fueron dando cuenta. Cuando se dieron cuenta de que esta persona pues nos estaba violentando, decidieron mejor pues cambiar como la estrategia familiar, el plan de vida familiar y volvimos a empacar y nos regresamos a Oaxaca. Ujú. Ok, y una vez que se regresaron a Oaxaca, ¿cuál era la dinámica? ¿Tus papás seguían trabajando los dos? No, mi mamá volvió a dejar de trabajar en ese momento para cuidarnos, pero pues mi papá todavía seguía trabajando y después ellos decidieron poner un negocio propio. Entonces, aunque mi mamá no trabajaba formalmente, pues todo el tiempo estaba con lo del negocio, ¿no? Y precisamente como no tenían pues tiempo para estar tanto con nosotros, nos metían bueno, a mí me metían como a un montón de cursos, estuve en cursos de teatro, de baile, de pintura, de música, de todo, de todos los cursos que hay por haber. Y cuando no podían, luego así de que los fines de semana o en vacaciones, nos dejaban en casa de mi abuelo, que vive en una comunidad en Oaxaca, que está como a 1 hora más o menos de la capital. Ujú. ¿Y cuál era tu relación con tu abuelo, por ejemplo? La verdad es que mi abuelo y yo nunca fuimos muy cercanos. Él era un hombre muy serio, pues es que fue un hombre que tuvo una vida muy difícil. Él fue campesino y tuvo 8 hijos, entonces le tocó sacar adelante como pudo a mi papá y a todos sus hermanos. Entonces, pues en ese momento yo recuerdo a mi abuelo como un ser así muy intimidante, así que casi no teníamos como una relación muy cercana. Pero en esa casa pues también vivían otros 2 de mis tíos y un primo que tenía por ahí, que era mayor que yo. Ya, y te dejaban a ti y a tu hermano en esa casa. Sí, nos dejaban ahí a veces justo los fines de semana o en vacaciones, así de que 1 semana. Mm, Creo que, pues sí me gustaba pasar tiempo ahí por una parte, porque pues era una casa de un pueblo, entonces era una casa muy grande que tenía patio. Mi abuelo en ese momento todavía tenía algunos animales y cosas así, porque pues se seguía dedicando al campo. Pero también pues fue un momento muy difícil ya como a cierta edad, porque con este primo que te comento que era mayor, pues este primo comenzó a abusar de mí sexualmente. Ok, ¿a qué edad empezó a usar de ti? Que te acuerdes. Pues yo creo que habría tenido yo como 8 años más o menos, unos 7, 8 años por ahí, Ok. sí. Y supongo que inició como inician todos los abusos, o sea, como de menor a mayor. Sí, la verdad es que yo por muchísimos años no tuve como recuerdos muy presentes de esto, o sea, como mecanismo de defensa del cerebro, claro, ¿no? Y al ser una niña, pues por mucho tiempo yo lo bloqueé, inclusive ahora no tengo como recuerdos muy lúcidos de mucha de mi infancia, ¿no? Como que recuerdo cosas muy específicas, pero de las partes que me acuerdo, pues sí, era como que empezó como con juegos y cosas así, de que de repente, que agarrara la pierna, que ya más arriba, y fue escalando. Ya, pero todo su mecanismo
para engancharte fueron vamos a jugar. Sí, y es que pasábamos muchísimo tiempo juntos al final de cuentas, ¿no? Porque pues él vivía en esa casa y yo pues siempre iba como de visita, yo era una niña, justo siempre era así como, ay, vente, vamos a jugar o ven, te regalo tal dulce, ¿no? Pero vamos a hacer esto, pero no quiero que le cuentes a nadie, no le puedes decir a nadie, ¿no? Ok, o sea, Ujú. siempre sí te dijo eso. Sí, por supuesto. Yo creo que era consciente de que lo que estaba haciendo estaba mal, aún así decidió hacerlo, ¿no? Pero, pues sí, o sea, siempre hubo como este acuerdo, ¿no? Como de no le puedes decir a nadie, no le debes decir a nadie, nadie se debe enterar, no tienes que hacer ruido, ¿no? O sea, siempre tienes que andar como calladita, en silencio. Ahorita vamos a ir para acá, pero tienes que ir como de puntitas, ¿no? ¿Tú cómo te sentías ante esto siendo una niña? Pues creo que fue un momento de mucha confusión porque cuando eres niño, pues no te enseñan realmente, ¿no? Lo que es el abuso, o sea, no sabes que estás viviendo un abuso. Y yo creo que menos cuando viene de alguien que sabes que es tu familia, que se supone que es una persona que está ahí como para cuidarte, ¿no? Que es tu compañero de juegos en ese momento, ¿no? Entonces, creo que empecé a tener como sentimientos muy encontrados porque me sentía muy culpable por lo que estaba pasando. O sea, yo sabía que no tenía que decirle a nadie, pero al mismo tiempo como que sí quería, pero el no poder decirlo me hacía sentir avergonzada. Y al mismo tiempo era como confuso porque pues obviamente yo sí le tenía un aprecio, ¿no? A esta persona, confiaba en esta persona, entonces eran como sentimientos muy contradictorios. Eso es algo muy común en el abuso sexual infantil, las disonancias cognitivas, porque justamente pues la persona que esperas que te cuide, que la persona que quieres, etcétera, te está haciendo algo que no se siente bien. En ese momento no sabes específicamente qué es, pero sabes que no se siente bien. Entonces, justo hacia ayer era mi pregunta, si tú sabías que algo no estaba bien, si sentías que no estaba bien. Sí, sí, creo que siempre supe que eso no estaba bien desde el momento en que él me dijo que tenía que ocultarlo, Mm, ¿no? O sea, porque era como, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que ocultar esto? Pero al mismo tiempo, pues, obviamente me daba miedo hablarlo porque yo decía, ok, si lo tengo que ocultar significa que es algo malo, ¿no? Y si yo lo digo, pues no sé, me van a decir algo a mí, me van a decir que yo tengo la culpa o no sé, o le van a hacer algo a él, porque cuando eres niño, insisto, ¿no? O sea, lo ves también como una persona que a lo mejor en ese momento no entiendes que está abusando de ti y piensas que a lo mejor te está protegiendo, ¿no? ok, te sentías corresponsable del abuso. Sí, Ok. Em, ¿Tú no tienes recuerdos de haberle dicho a nadie en tu familia? no cuando yo era niña. Mientras sucedió, porque el abuso fue algo que sucedió de forma prolongada, por años hasta que esta persona se mudó para estudiar la universidad y pues ya se fue a vivir a otro estado, entonces ahí se detuvo todo. Y por mucho tiempo yo bloqueé esos recuerdos, o sea, yo no tenía, o sea, los bloqueé, pero siento que siempre hubieron señales, o sea, porque yo inclusive ya después, ahorita que recuerdo, cuando yo era niña, por ejemplo, me daban como ataques de ansiedad en la noche. O sea, de que yo sentía raras las piernas como si me hormiguearan y no podía dormir. Y me desesperaba tanto que yo iba y despertaba a mis papás y les decía, es que no puedo dormir porque siento raras las piernas, siento raras las piernas, ¿no? Y mi papá iba y como que me hacía presión en las piernas como para que me calmara y me pudiera quedar dormida, ¿no? Y luego también empecé a desarrollar trastornos alimenticios infantiles, o sea, de que me mandaban el lunch y yo no me lo comía, lo escondía, ¿no? Lo dejaba escondido en algún lado en la casa o en alguna lonchera y la escondía, o sea, no me comía la comida. Empecé a sentir como una relación muy extraña con mi cuerpo, aun cuando estos recuerdos estaban como bloqueados, ¿no? Como que empecé a tener problemas pues de salud mental, ¿no? Ahora, siento que en ese momento como que pues obviamente tú no sabes, ¿no? Qué es lo que está pasando. Yo me imagino que mis papás tampoco sabían, pero a lo mejor por estar tan ocupados porque pues tenían que mantenernos, eh, a lo mejor pues no sé, no se dieron cuenta o como que lo pasaron por alto, pero las señales siempre estuvieron ahí. Y ya conforme fui creciendo,
como más o menos al terminar la secundaria o antes de terminar la secundaria, empecé a tener como flashbacks de lo que había pasado, ¿no? Empezaba como a recordar como que entre sueños o como que de repente, pues esas veces que estás pensando y empezaba como que a recordar cosas. Y ya más, o sea, como en ese momento ya tenía cierta noción, ¿no? De lo que era pues una relación sexual, de lo que implicaba como el abuso, que ya nos lo habían medio dicho en la escuela, fue que yo me empecé a dar cuenta que yo había sufrido abuso cuando era niña. Y en una ocasión que tuve una diferencia muy grande con mis papás, porque como que por esa edad también empecé a hacerme como muy rebelde, ¿no? Como todo Como adolescente. todo adolescente, pero además siento que un poco también aunado a todo lo que estaba pasando en mi psique. eh, en un problema fuerte que tuvimos mis papás y yo saqué ese tema, ¿no? Y les dije, es que a mí me pasó esto, ¿no? Y fue esta persona la que lo hizo. ¿Cómo te sentiste cuando lo descubriste, cuando empezaste a desbloquear los recuerdos? Yo me acuerdo que esa fue una etapa muy fea, o sea, porque me sentía como muy mal de estar recordando, o sea, porque decía, ¿por qué estoy recordando esto ahorita, no? A lo mejor hubiera estado mejor si nunca lo hubiera recordado. Y me acuerdo que me sentí muy impotente porque yo todavía hasta este punto y siento que por muchos años yo me sentí muy culpable, o sea, yo dije, pues yo fui cómplice, ¿no? O sea, porque yo no dije nada. Obviamente eso no es cierto y ahorita yo lo sé, ¿no? Obviamente yo no tengo la culpa de lo que sucedió, pero en ese momento así se sentía. Entonces yo me sentía muy avergonzada, o sea, como que me sentía muy culpable, sentía que yo lo había provocado, ¿no? Que yo lo permití al no poner como un alto. Claro. Ujú. Wow, no, qué fuerte que te hayas sentido responsable, sobre todo porque tú tenías 8 años, o sea, eras una niña muy pequeña. Era muy difícil que tú pudieras poner un alto. Claro, sí, pues también creo que en parte, para empezar, nunca nos enseñan como tal a poner límites sanos. Luego, siento que yo crecí pues con una educación muy tradicional, donde a mí realmente mis papás jamás me hablaron de sexualidad, de sexo. Cuando era niña, pues yo no recuerdo que me hayan dicho como, no, pues Ujú. estas son tus partes, este es tu vulva, o sea, aquí no pueden tocar. Yo no recuerdo que me hayan dicho todo eso. Entonces, creo que juntando todo eso, más todo el estigma social, ¿no? Con el que creces, lo que creces también escuchando de otras personas, hasta inclusive lo que ves como en la cultura pop, va reforzando como esta idea de que pues es algo de lo que tienes que sentir vergüenza y mejor no hablar, ¿no? De esas cosas. Claro. ¿Y cómo reaccionaron tus papás cuando se los dijiste? Ay, yo creo que fue muy fuerte para ellos. Me acuerdo que cuando se los dije se pusieron como pálidos, o sea, se les fue todo el color de la cara, no supieron ni qué decirme, o sea, en ese momento. Me hicieron preguntas, ¿no? Como cuándo había pasado, cuántas veces, por cuánto tiempo, por qué no había dicho nada. O sea, yo creo que fueron preguntas que obviamente salieron desde, pues, su emocionalidad, desde el impacto, porque ningún padre espera que le suceda eso a su hija, ¿no? Claramente. Y no lo quisieran tampoco. No me dijeron en ese momento, no te creo, ¿no? Pero como que por mucho tiempo no hablamos de eso. O sea, fue como que quedó en esa conversación y no volvimos a tocar el tema hasta muchísimos años después. Es decir, les dijiste más o menos como a tus 15 años Sí, más o menos. y tuvieron esa conversación, te hicieron muchas preguntas y se acabó la conversación y nunca volvieron a hablar. Sí. No intentaron, o sea, enviarte a terapia, no intentaron como hacer algo para poderte ayudar. Eh, pues yo fui, o sea, siento que a raíz de eso también empecé a tener muchísimos problemas en la escuela. Eh, Justo me hice como súper rebelde. Entonces, la relación que yo tuve con mis padres, en ese momento siento que se fracturó mucho. Como que justo al yo no recibir, o sea, en realidad como algo, o sea, como una respuesta de ellos, lo que mi mente interpretó era como, yo no puedo confiar en ellos, ¿no? No puedo confiar en que me van a proteger. Entonces, como que yo agarré y marqué una línea muy, 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 muy fuerte con ellos a nivel como emocional.
yo no les contaba absolutamente nada de mi vida personal, ¿no? Y ellos, no sé, siento que entraron como en shock. Creo que no supieron qué hacer en ese momento. Ahora que yo lo veo en retrospectiva y que también tengo más conciencia de las cosas, creo que pues para ellos también fue como una impresión muy grande, que no supieron cómo gestionar en el momento, ¿no? Y también pues creo que antes no se hablaba tanto de estas cosas, ¿no? Entonces yo me imagino que hasta para ellos fue como, ¿y qué hago, no? O sea, mejor chance si fingimos que no pasó nada, pues las cosas se van a ir arreglando con el tiempo. Evidentemente no fue así, fueron años muy difíciles para mí. Ya cuando pasó un tiempo, ellos sí me mandaron con varios terapeutas, estuve yendo como con varios terapeutas, pero la verdad es que yo siempre he sido como muy autoconsciente, entonces yo sabía que tenía problemas de salud, o sea, emocionales, mentales. Yo sabía que tenía depresión, sabía que tenía ansiedad y pues como que tomaba la terapia solo para que los terapeutas le dijeran a mis papás lo que ellos querían escuchar, ¿no? Entonces sí, como que en realidad no estaba en la terapia, ¿no? Precisamente porque como que no confiaba en En el ellos. terapeuta. Ajá. ¿Cómo era tu personalidad, si es que recuerdas, antes del abuso? O sea, ¿tú qué tipo de niña eras? ¿Eras callada, introvertida, extrovertida? No, yo sí, bueno, yo era una niña muy alegre. O sea, era una niña, por ahí en las historias que se cuentan de cuando yo era una infante, es que para empezar yo siempre fui como una niña muy despierta, o sea, porque aparte decían que yo hablaba como adulta, porque convivía con muchos adultos, casi no convivía con niños. Entonces dice mi mamá que luego cuando a mí me iban a dejar de que al kinder y así, y algún niño estaba jugando con un juguete y yo lo quería, yo no llegaba y se lo quitaba, sino que yo llegaba y le decía, ¿me lo prestas? Lo voy a usar un rato y luego te lo regreso, ¿no? O sea, sí era como muy correctita, ¿no? Y como que era, pues era como muy alegre, juguetona, ¿no? Me gustaba mucho que me tomaran fotos, que me ponían los conjuntitos. Siempre me ha gustado la ropa desde chiquitita, ¿no? Entonces es algo que se ha quedado, pero sí, yo era esa clase de niña. Y conforme se fue desarrollando el abuso, ¿tu personalidad cambió a ser menos alegre, a ser más introvertida? Yo creo que no tanto, o sea, siempre he sido como bueno, siempre fui como una niña, pues sí, alegre. Yo creo que cambió cuando llegué a la adolescencia. O Ok. sea, que fue porque mucho tiempo yo bloqueé esos recuerdos. Entonces realmente yo en mi infancia no recordaba nada de eso. Y ya cuando entré a la prepa fue cuando empecé a recordar estas cosas. Y fue cuando siento que mi personalidad cambió. ¿Y hacia dónde cambió? ¿Cómo cambió? Pues de ser una niña muy bien portada y como muy alegre con mis papás y así, pues fue todo lo contrario, ¿no? Me rebelé, hice y deshice a donde sea que fui. De hecho, estuve en 3 preparatorias, ¿no? Porque, pues sí, como que no. Empecé a desarrollar, creo, un problema con la autoridad en ese momento, lo cual ahora agradezco porque es lo que me ha traído a hacer lo que estoy haciendo ahora, pero pues sí, en esa etapa me causó muchísimos problemas con mis papás, ¿no? Con la escuela. Sí, discutíamos un montón. Me acuerdo que inclusive una vez en una pelea que tuve con mi papá fue tan fuerte la pelea que a mi papá le dio una parálisis facial. Justo hablando de... Sí, justo hablando por eso me acordé. ¿En serio? Ahorita, y dije, ay, me acuerdo de cuando a mi papá, sí. ¿Y le duró meses y meses? Sí, a él sí le duró creo como 2 meses, más o menos. Me sentí muy mal después, terriblemente mal. Dije, no, no puede ser, yo hice eso. Tal vez no, o sea, digo, creo que hay muchos factores. A lo mejor ya estaba muy estresado de muchas cosas y eso nada más fue la gotita que Sí, derramó. fue el detonante. Sí, exacto. Ahorita mencionaste que desarrollaste varios trastornos de personalidad y varios, pues, enfermedades como lo es la ansiedad, la depresión, y también un trastorno alimenticio. ¿Nos podrías platicar un poquito más de estos trastornos? Sí, pues como ya te comenté hace ratito, o sea,
siento que la ansiedad se empezó a presentar desde que era muy niña, obviamente, por todo lo que estaba sucediendo. Pero conforme fui creciendo, pues también desarrollé trastornos alimenticios, donde yo pues dejé de comer, básicamente, ¿no? O sea, no comía. Por ejemplo, recuerdo que creo que el momento más fuerte donde lo tuve fue justamente entrando a la preparatoria, que fue cuando empecé a recordar todo lo que había pasado. Eh, pues yo iba a la escuela y no comía. O sea, me daban de que para comprar, obviamente, comida y yo no compraba nada. Me aguantaba como el hambre lo más que podía y en mi casa pues comía, para empezar yo era como súper especial con la comida en ese momento, ¿no? Entonces yo comía de que nada más 3 cosas y de esas 3 cosas pues comía súper poquito, ¿no? O cuando no quería comer pues escondía la comida. Entonces empecé a bajar mucho de peso y a esa edad se juntó con que me encontraron, bueno, tuve un quiste retorcido en el ovario derecho, que fue una operación urgente que me tuvieron que hacer ese mismo día. Y obviamente cuando me operaron, adelgacé un montón, o sea, yo estaba hecha un palo, ¿no? Entonces yo decía, o sea, yo en mi cabeza, ¿no? Estaba de que, estoy en mi prime, pero pues ya cuando me tocó regresar a la escuela, mis amigos se empezaron, una, pues se preocuparon, ¿no? Porque me habían operado, y otra, pues había adelgazado mucho, entonces ellos estaban así como de, oye, ¿no tienes hambre? Vamos a la cafetería, ¿no? Y yo así de, no, ya comí. No, no es cierto, nadie te ha visto comer, ¿no? Y fueron en realidad mis amigos los que se dieron cuenta de que pues yo no comía nada en la escuela y ellos fueron los que básicamente me obligaban a comer, ¿no? O sea, me decían como, vente, vamos a ir, ¿no? Pide algo, ¿no? Aunque sea, cómete la mitad. Y ya, así fue como que poco a poco lo fui como superando con el paso del tiempo. Y, y ya después, no diría que mejoró tanto mi alimentación, pero sí ya comía más. O sea, como que comía como pollito, decían mis papás, ¿no? Porque comía poquito pero a cada rato. Ok. Pero dices que sí tenías hambre, entonces dejabas de comer por elección. Sí. ¿Era algo con tu cuerpo? O sea, es decir, ¿querías a propósito adelgazar o tenías algún tipo de dismorfia corporal? Sí, un poco. Es que yo creo que mis papás siempre han sido personas muy activas físicamente, como muy saludables en su alimentación. Entonces, los dos son personas delgadas, pero delgadas sano, pues, ¿no? O sea, no mal, pero pues sí un poco como que de repente sí hubo un tiempo donde estuvieron muy obsesionados con todo eso. Entonces, siento que aunado a todo lo que yo ya traía, como que ese pensamiento se empezó a instalar en mi cabeza. Y pues yo decía, no, pues es que yo si quiero verme bien, ¿no? Porque siempre estos comentarios, ¿no? De que ellos luego decían como de, ay, no, se vería mejor si bajara un poco de peso, ¿no? Entonces como que yo decía, si quiero verme bien, pues tengo que ser flaca, ¿no? Tengo que ser delgada y si quiero ser delgada, pues no puedo comer esto, no puedo comer aquello y así. Oye, regresando un poquito al abuso, odio yo siempre poner, o sea, odio poner al abusador como en el centro porque me parece que es lo menos importante, pero sí me parece importante el contexto de qué sucede después de cuando se destapa un abuso, ¿no? Entonces, cuando tú le dijiste a tus papás después de prepa, asumo que pues, si no lo hablaron ni contigo, no lo hablaron con nadie más. Pero tú seguiste viendo a este primo, tú seguiste yendo a reuniones familiares o ya no. Me acuerdo que después de que él se fue, hubo una vez donde él regresó, años después, eh, y fue la única vez que lo vi después de que había pasado todo esto. Siento que en ese momento como que elegí disociar lo que estaba sucediendo y conviví con él de una forma totalmente normal. O sea, no. Esto pasó también antes de que yo le dijera a mis papás. O sea, antes de que lo recordaras Ajá. incluso. Sí, entonces como que yo conviví con él de una forma totalmente normal. En ese momento no sucedió nada ya, pero
fue algo que ya ahorita que lo recapitulo muchos años después digo, no inventes, o sea, me puse en un montón de riesgo, pudo haber sucedido de nuevo, nunca sabemos, pero ya después de eso, cuando yo ya le conté a mis papás, cuando yo ya recordé, yo, o sea, explícitamente evitaba, o sea, porque esta persona ya no vivía en Oaxaca, entonces realmente ya no la veía, o sea, iba él muy rara vez de vacaciones allá a Oaxaca y yo sí intentaba, o sea, como evitar lo más que podía, o sea, ya no lo volví a ver. Y cuando yo me fui a la universidad, o sea, que me vine a estudiar aquí a la Ciudad de México, donde estamos ahorita, me vine a estudiar la carrera, pues eso lo hizo todavía más sencillo, ¿no? Claro. Porque pues yo evitaba totalmente estar en Oaxaca si sabía que esta persona iba a estar allá. Claro. Y cuando te viniste, ¿qué tal? ¿Cómo fue cómo evolucionó tu vida en ese sentido? Ay, pues creo que cuando yo decidí venirme para acá a la ciudad fue una decisión muy impulsiva, como muchas de las decisiones importantes en mi vida. No la pensé tanto, yo solo sabía que quería irme de Oaxaca, o sea, Oaxaca para mí representaba pues un lugar que me recordaba muchas cosas malas, porque también pues ya como en estas experiencias de vida había tenido también otros sucesos, entonces como que yo decía, no, o sea, yo me quiero ir de Oaxaca, ¿no? Y aparte pues me servía también, en ese momento la verdad es que yo lo que quería era poner una distancia, o sea, hasta de mis papás, ¿no? O sea, yo quería tener libertad para poder explorar quién era. Y yo venía con esta idea idealizada, ¿no? Como de, ay, va a ser increíble porque La al Ciudad de fin México. sí, voy a poder hacer lo que yo quiera. Y sí, pero yo creo que ahí radicó el problema. Porque mis papás al sobreprotegerme tanto, porque aunque nunca estaban, eran muy estrictos con las reglas, pues siento que eso no me fue bueno para que yo pudiera ponerme límites a mí misma, ¿no? Entonces, cuando vine para acá, fue una experiencia muy abrumadora, ¿no? Para empezar, llegar a una ciudad donde la cultura es totalmente diferente a, a la que yo crecí, ¿no? El ritmo es súper acelerado, las personas aquí suelen ser muy indiferentes también, ¿no? Como hacia los problemas de los demás. Yo estaba sola porque pues no tengo familia aquí, no tenía amigos, aparte venía arrastrando un montón de problemas mentales y pues como que fue mucho exceso, digo, como que me desaté, fue mucho exceso y yo creo que justo cuando yo me vine para acá empezaron los problemas fuertes con mi salud mental, o sea, ya era algo que ya se me estaba saliendo de control, ¿no? Y entonces empecé a tomar mucho, a salir muchísimo de fiesta, me puse en muchas situaciones de riesgo y la depresión llegó a tal punto que yo dije ya, o sea, hasta aquí, ya no puedo más, o sea, yo ya no quería seguir viviendo y tomé decisiones muy peligrosas que me pusieron en situaciones que ahora que lo veo digo, ay no, qué horror, ¿no? Tener que vivir eso a una edad tan temprana. Y empecé pues inclusive a autolesionarme, o sea, yo ya estaba muy mal en ese momento y empecé también a tener muchos problemas igual otra vez en la escuela, porque pues dormía, o sea, no dormía en la noche, dormía todo el día y ya nada más me levantaba para ir a veces a mis clases, ¿no? Entonces estaba como súper mal. Y ahí fue yo creo que donde cambiaron las cosas, porque ya llegué a un punto donde yo tomaba y ya ni siquiera me acordaba de absolutamente de nada. Inclusive me acuerdo que hubo una vez que fui a una fiesta y iba conduciendo un amigo y él también iba como súper ebrio y casi nos atropelló, o sea, estuvimos a punto de impactarnos con un camión, ¿no? Porque íbamos como súper rápido en el carro. Y ahí fue cuando yo dije, ok, creo que sí, o sea, si no busco ayuda ahorita, ya. Ujú. Y fue que mis papás como que también se dieron cuenta de que yo ya estaba como en un punto muy crítico y pues me ayudaron a buscar un terapeuta, pero ahora sí yo, porque yo también ya sentía que lo necesitaba, ¿no? Ya, ¿no tenías una red de apoyo aquí en Ciudad de México? ¿No tenías a nadie? No, en ese momento no. Cuando yo llegué, pues no tenía. Aparte la estaba pasando muy mal en la escuela, como que tuve una situación ahí muy
compleja con mis compañeros de generación, entonces estaba como aislada, o sea, básicamente, ¿no? Así que fue como un momento muy fuerte, muy decisivo, y ya con esta terapeuta que mis papás me apoyaron como para contactar aquí en la ciudad, fue que ya genuinamente pude empezar a trabajar en todo lo que había sucedido. Y creo que ya fue la primera vez que ya hablé con mis papás abiertamente, o sea, ya como más consciente de lo que había sucedido cuando era niña. Ok, ¿y tus trastornos de alimentación seguían presentes aún en la universidad? Sí, pero era como intermitente, ¿sabes? Como que había temporadas donde estaba bien y había temporadas donde otra vez no. Aún así, yo creo que ya fue como por esa etapa cuando empecé ya ahora sí como a dejar de no comer, ¿no? Entonces como que ahora sí ya empecé a ser como más cuidadosa con mi alimentación. Yo creo que eso, eso fue algo que me enseñó una de mis exparejas a comer, ¿no? Porque pues sí, yo tenía muy malos hábitos alimenticios y esa persona fue la que como que me apoyó para dejarlo como atrás. Ok, y cuando empezaste a platicar un poco más con tus papás acerca de la infancia, de lo que te había pasado, ¿qué sucedió? Pues creo que lo primero para mí fue muy fuerte darme cuenta de cuánto enojo tenía yo hacia Mm. ellos, ¿no? En ese momento, ¿Por qué estabas enojada? pues porque en mi cabeza fue como, no hicieron nada, ¿no? O sea, no hicieron nada, eso significa que no me protegieron. Y creo que es una revelación muy fuerte, sobre todo, o sea, de aceptarlo hasta de ponerlo en palabras, porque pues tus padres son las primeras personas que tú esperarías que te protegieran, ¿no? Ahora yo sé que no fue de esa forma, yo creo que nadie les enseña tampoco a los padres a ser padres, ¿no? Hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento y es algo que ya platicamos mucho y que es una relación que ya sanamos, ¿no? Actualmente, la verdad, mis papás y yo tenemos una relación muy cercana, de mucha confianza, mucha proximidad entre nosotros, pero en ese momento, pues sí fue muy fuerte darme cuenta de lo molesta que estaba con ellos, ¿no? Por no, como haber hecho más. Pero creo que mal, para bien o para mal, fue lo correcto, porque yo pienso, por ejemplo, si ellos hubieran decidido a lo mejor denunciar en ese momento o como hacer algo, como en la familia, yo no creo que mi salud mental lo hubiera soportado. O sea, Ok. sí creo que genuinamente, no sé si intencional o no intencional, ellos sí me protegieron en esa parte, porque yo no creo que para ese punto yo hubiera estado lista para hacer eso algo público, Ok. ¿no? Entonces, pues fue algo que platicamos mucho, que salió, que yo traté muchísimo en terapia, estuve muchos años en terapia, e inclusive cuando ya no estuve en terapia fue un proceso muy difícil, fue un proceso muy desgastante también, creo yo, que la gente siento que tiene una idea de que cuando vas a terapia es como vivir un duelo, ¿no? O sea, y que el duelo es lineal, porque así nos lo pintan, ¿no? Como que, ay, pasas todas las etapas y ya con eso ya estás sana, Sanado. sí, ya sanaste y ya nunca más te va a volver a doler esta situación. Pero pues el duelo, para empezar, estas etapas no son así, no son lineales, ¿no? Entonces fue un proceso de muchos años, muy largo, de pues trabajar un montón de cosas, mi relación con mis padres, ¿no? Como también mi relación con mi cuerpo, mi relación con este sentimiento hacia el abuso, hacia el abusador también, hacia mi propia experiencia de vida. Ujú. Cuando esta segunda vez que ya estabas en la universidad, que platicaste de nuevo con tus papás, em, ¿esta vez tus papás sí hicieron algo? Esa vez mis papás ya me comentaron que como que un tiempo después de que yo ya les había contado todo esto, ellos, eso sí fue algo que se notó, que a partir de que yo les conté, ellos se alejaron mucho como de esa parte de la familia, eh, sobre todo pues porque convivían con esta persona, ¿no? Y esta persona es una persona que todos en la familia tienen como
súper idealizada. Entonces, mis papás pues se alejaron mucho de esa parte de la familia, obviamente también de esta persona, y tiempo después esta persona se les acercó para, para preguntarles, ¿no? Que por qué se habían alejado de él, y pues mis papás le dijeron que ellos ya sabían, ¿no? Que ellos ya sabían todo y que obviamente ellos me creían y que ellos estaban de mi lado y que pues no querían, ¿no? Que esta persona estuviera ni cerca mío ni cerca de ellos. Entonces, pues yo creo que en ese momento pues se empezaron a sanar cosas, porque a lo mejor yo como que tenía esta idea de que ellos jamás habían hecho nada por mí, ¿no? O como para protegerme, cuando en realidad pues sí, también yo creo que eso influyó en que ya nunca más me volviera yo a cruzar relacionar con esta persona, ¿no? Entonces, ya después de eso, pues empecé a trabajar mucho justo en esta relación con mis padres. Hablamos muchísimo más de todo esto. También tuve la oportunidad de conocer la historia de mi mamá, que desafortunadamente es una historia parecida, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que en el momento que se salió a la luz, nos distanció, pero que también conforme han pasado los años y conforme lo hemos trabajado y yo lo he trabajado, nos ha acercado mucho. Ya. ¿Y cómo te sentiste tú una vez que descubriste pues que habían hablado con el abusador y también él qué dio de respuesta a esto? En ese momento, nada. O sea, en ese momento nada más se alejó, pero otra vez, muchos años después, que tendrá como unos 5 años más o menos, que pasó esto, él se volvió a acercar a mis papás una vez que estuvo ahí en Oaxaca y les pidió hablar con ellos, pues, ¿no? Acerca de todo esto. Ellos decidieron hacerlo. Obviamente lo platicaron conmigo. Y pues lo que me dijeron que esta persona dijo es que pues que él estaba muy arrepentido de lo que había pasado, que sabía que había estado mal, y les dijo que pues es que yo no quise que mis papás me contaran del todo porque yo ya sabía qué era lo que iba a decir, ¿no? Y de hecho antes de que lo dijeran yo les dije, ¿no? Como, ay, dije, ¿de qué? Te va a decir que a él también lo abusaron, ¿no? Porque es lo que pasa, ¿no? Y le digo, y no porque yo sea poco empática por lo que le pasó, pero a mí también me pasó y yo no ando por ahí abusando niños. Claro. Entonces dije, mis papás sí como que me lo dieron a entender que fue lo que eso fue lo que les dije. Y dije, sí, me lo imagino. Qué triste, le dije, qué lástima, pero pues eso no es justificación, eso no cambia lo que a mí me hizo, eso no cambia todo lo que yo he tenido que pasar, todo lo que me ha costado, o sea, salir de eso. Así que no me interesa, ¿no? Saber su historia, ni voy a sentir lástima por él tampoco. Sí. Uh-huh. Y ya. Comentaste cuando lo hablamos en la preentrevista, inclusive una frase que me gustó mucho que dijiste, él es un abusador y nada lo cambia. Exacto. ¿No? O sea, es que el hecho de que él también haya sido abusado no cambia el hecho de que él abusó de mí. Y, bueno, hasta donde sabemos nada más de mí, ¿no? Claro. ¿Quién sabe? No sabemos si pasó con alguien más. Claro. Tú hablas mucho bueno, no sé si mucho, pero por ahí he visto videos tuyos acerca de que del punitivismo y de que crees en este tema de la reinserción social. ¿A ti cómo te hubiese gustado obtener justicia acerca de tu abusador? Entiendo que ya cuando lo pudiste sanar, lo pudiste trabajar en terapia, a lo mejor ya no era tiempo porque pues desgraciadamente los delitos sexuales antes prescribían, ya no podías denunciar después de ciertos años, pero ¿cómo te hubiese gustado obtener justicia? Ay, creo que es una pregunta muy compleja. De hecho, es una pregunta que inclusive en los videos que hago me han llegado a preguntar, ¿no? Pero es que, ¿qué pasa con los abusadores? ¿Qué pasa con estas personas que hacen tanto daño? Ahí también aplican, ¿no? Este enfoque antipunitivista. Yo, la verdad, pienso que creo que la mejor forma para mí, ¿no? Como de obtener justicia a través de eso es yo hablarlo ahora, o sea, y no tener miedo
de lo que vayan a pensar, ¿no? Sobre todo la familia, porque pues esto es algo que no se ha hablado en la familia, ¿no? O sea, fuera de mis papás, pues, ¿no? Como del lado de la familia que ha sucedido. Siento que antes me costaba mucho hablar de eso precisamente porque tenía este miedo de que yo sabía que a esta persona todos en la familia lo veían como, ay, es que él es el primo que se fue a estudiar a otro estado y que terminó una carrera súper importante y que ahorita ya le va súper bien y cosas así. Y yo decía, no, pues es que no me van a creer, ¿no? Yo creo que ahora para mí la justicia es, ya no me importa ni siquiera si me creen o no, ¿no? O sea, yo voy a hablar de eso y no me tiene por qué importar si esto mancha su imagen o no, porque yo no soy responsable de las decisiones que él tomó, ¿no? El que se tiene que hacer responsable y tiene que vivir con eso es él, ¿no? Y yo sé que esta persona sí se siente responsable, ¿no? Y no va a tener la comodidad de mi silencio. Para mí eso es como La justicia. la justicia. Y al final, pues, yo creo que no quiero ser definida por el abuso, pero tampoco puedo negar que es una parte de mi historia y una parte que sí me marcó y que marcó muchas de las decisiones que yo tomé en la vida tuvieron que ver con eso, ¿no? Porque pues al final me sucedió cuando yo era muy chica. Pero creo que aunque no quiero ser definida por eso, sí quiero hablar de ello, porque es una forma de decirle a las mujeres allá afuera que no están solas. Porque yo sé que nos ha pasado a muchas. Yo he hablado con muchas de mis amigas y también les ha sucedido, ¿no? Y muchas veces tenemos miedo de hablar de eso porque son temas muy fuertes, ¿no? Pero al final el darnos cuenta que no estamos solas también nos da como fuerza para seguir alzando la voz. Totalmente, pues es el objetivo realmente del podcast, que entendamos que no es una, que somos todas, porque yo hoy día no conozco una sola mujer que no haya sido abusada sexualmente, no necesariamente en la infancia, pero abusada sexualmente, yo no conozco a una, ¿sabes? Entonces, pues justo ese es el objetivo, que si una levanta la voz, a lo mejor la de al lado va a decir, a mí también me pasó y ya no me siento tan sola, porque justo es muy difícil dar ese primer paso y algunas lo tenemos que dar para poder salvar a otras. Sí, y entender que no es sencillo, ¿no? Inclusive ahorita que estamos hablando de eso, pues El o sea, nudo en la garganta. sí, lo sientes, o sea, y probablemente siempre lo vas a sentir. Yo creo que hay cosas que no se superan del todo, sino que quedan en ti como una especie de cicatriz, y donde hay una cicatriz, la piel siempre va a ser más sensible, ¿no? Pero sí puedes seguir viviendo, ¿no? O sea, sigues viviendo y aprendes a vivir con ello, y a lo mejor no te deja de doler, pero sí cada vez duele menos, ¿no? Y eso se puede convertir en otra cosa, se puede convertir en un motor, se puede convertir en gasolina para que te dé impulso para hacer otras cosas, para buscar justicia para otras, para alzar la voz, para no dejar que le suceda a otras personas. Claro, que fue exactamente lo que tú hiciste, lo utilizaste como motivación. Así es, así es. De hecho, siento que un momento muy decisivo para mí fue algo pues relativamente reciente, hace como 2 años. Falleció mi abuelo y yo sabía, siempre supe desde muy chica, que ese iba a ser un momento donde si yo había estado evitando a esta persona, ese iba a ser el momento donde ya no iba a poder seguir evitándolo. Yo lo sabía, ¿no? Entonces siempre el que mi abuelo falleciera era algo que tenía constantemente en la cabeza, porque yo sabía que iba a ser el momento donde iba a ver a esta persona, ¿no? Y ustedes podrían decir, ay, pues no tienes que convivir con él, ¿no? Pero pues al final yo en ese momento sí quería estar para mi papá, porque es de parte de mi papá, quería estar para mi papá, porque él había perdido a su papá, ¿no? Y pues tomé la decisión de sí ir a este evento, y pues ahí me lo encontré, ¿no? Y creo que fue algo que cuando pasó, pues obviamente había mucho caos porque pues había fallecido mi abuelo, la familia, todo. Y aparte yo con esta decisión, o sea, que fue como, pues sí fue muy fuerte. Yo ahorita lo cuento y ustedes dirán, ay, qué sencillo, ¿no? Pero en realidad no, o sea, fue algo que
que pensé mucho y que me tuvo como muy ansiosa en ese momento. Pero al final cuando yo llegué ahí y yo sabía que iba a estar esta persona, pues yo tenía miedo, ¿no? Primero tenía miedo porque dije, ay no, ¿qué tal que me pongo mal? ¿Qué tal que me vuelvo, o sea, que recaigo, ¿no? Como en esto de la depresión, en la ansiedad, que tanto trabajo me ha costado como salir de ahí. O no sé, o qué tal que me siento muy enojada, qué tal que me cuesta mucho como controlarme. Y cuando llegué, me acuerdo que yo entré con la frente muy en alto. Y cuando vi a esta persona me vio y lo primero que hizo fue agachar la cabeza. Y ahí fue cuando yo dije, tú me tienes más miedo a mí de lo que yo te tengo a ti. Y cambió totalmente, como el sentimiento, o sea, todo ese miedo que yo había acumulado por años, fue como, se desapareció. Y dije, yo ya no soy esa niña. O sea, yo ya no estoy sola y ya no soy esa niña. Y esta persona sabe lo que hizo y justo, no le voy a dar la comodidad de mi silencio, no le voy a dar la comodidad de yo saltarme los momentos, ¿no? Con la familia, solo porque él va a estar ahí. El que no tendría que estar aquí debería ser él. ¿Sientes que en ese momento cerraste el ciclo de sanación? Sí. Siento que ese momento también fue muy decisivo porque tiempo después fue que empecé a crear el contenido que hago ahora. Como que dije, tengo que hacer algo, ¿no? O sea, tengo que aportar de alguna forma para que las mujeres que lo hayan pasado vivan también su vida como sin culpa, que sepan que ellas no tuvieron la culpa de lo que les pasó. Independientemente de las circunstancias, la culpa siempre recae en el abusador. Definitivamente. ¿Tu familia paterna, el resto de la familia, nunca se enteró? ¿A la fecha nunca se enteró? No, tal vez se enteren en este podcast. Pero ni modos, pues ya. O sea, la verdad es que justo como que de un tiempo para acá yo ya dije, No me a mí importa. no me importa. O sea, y habrá quien lo crea, habrá quien no, porque siempre existen estos pactos patriarcales y también estos secretos familiares que todos preferiríamos que se quedaran enterrados. Pero yo no. La verdad es que no me interesa y ojalá que esa persona vea esto, ¿no? Y que sepa, él sabe que estoy hablando de él. Claro, sí, sí, sí. Entonces, en ese caso, si la familia todavía no sabe, no tiene consecuencias sociales. Él sigue viviendo su vida tranquilamente. Él vive su vida tranquila. Bueno, no sé si tan tranquila. La conciencia. Ujú. Tiene familia y todo. De hecho, en esa ocasión él se intentó acercar a mí cuando estábamos ahí como con la familia. Se acercó y me dijo, oye, Lau, ¿puedo hablar contigo? Y yo inmediatamente, o sea, porque como que intentó agarrarme, o sea, como hacerme así. Y yo inmediatamente lo que hice fue quitar el brazo y le dije, no. Y me fui. ¿No? Entonces, Wow, qué fuerza. fue como, o sea, de verdad para mí fue un momento muy importante. O sea, el darme cuenta que no iba a dejar que esta persona no viniera con su narrativa, porque obviamente ya tomando en cuenta como todos los momentos anteriores que tuvo como con mis papás, yo creo que él pues sí tiene un cargo de conciencia, no dudo que lo tenga, pero yo no voy a ser esa persona que ya alivie la conciencia, él va a tener que vivir con eso, porque al final pues a mí no, pues es que para mí no cambia nada, ¿no? Escuchar lo que tenga que decir. Claro. Sí, no cambia el hecho de que es un abusador. Exacto, no cambia nada, no cambia, ni siquiera aliviaría como todo eso, porque ni siquiera necesité eso Para sanarlo. para sanarlo, ¿no? Yo creo que muchas veces tenemos esta percepción errónea de que para cerrar los ciclos necesitamos como respuestas, ¿no? Lo primero que yo me planteé, yo creo que en ese momento fue como realmente, para empezar, ¿estas respuestas realmente me van a dar eso que quiero? Lo más seguro es que no, porque ¿qué podría darte ese consuelo? Claro. ¿No? Entonces, no. Tú misma solo, ¿no? Ujú. Tiempo después, ¿cómo fue que te empezaste a involucrar en el feminismo y en estas ideas sociales?
Pues siento que desde que entré a la universidad empecé a tener como acercamientos hacia el feminismo, me empezó a llamar la atención, eh, justo con mi historia de vida, cuando yo también lo empecé a trabajar en terapia y así, me empecé a dar cuenta de que yo me sentía culpable de todo esto. Yo decía, pero es que ¿por qué? O sea, ¿por qué me siento tan culpable, no? Si no fui yo la que hizo todo esto. Empecé a acercarme al feminismo desde ese momento en la universidad y me di cuenta que pues toda esta culpa en realidad es una culpa patriarcal, ¿no? Que nos instala el mismo sistema para tenernos en esa subordinación y en ese silencio, ¿no? De que si pasa, pues mejor no hables. Y pues ya, o sea, yo siempre estuve como involucrada, siempre me llamó la atención el feminismo, estuve como pues en las marchas, estuve como informándome, empecé a deconstruirme, pero ya yo siento que ya hasta hace como que será 2 años, 3 años, fue que empecé a leer muchísimo más de todo esto, ¿no? Empecé a meterme más a la teoría, empecé a ver como también ponencias y cosas así de autoras, ¿no? De académicas feministas. Y creo que junto con toda esta historia de rebeldía que yo tenía en la adolescencia, pues me sirvió de algo porque eso es lo que me ha llevado hasta donde estoy ahorita, ¿no? O sea, yo agarré toda esa fuerza, toda esta cuestión, este tema que siempre he tenido con la autoridad y dije, ok, pero es que no todo es como nada más rebeldía adolescente, ¿no? Sí tiene un porqué. Y justo después de que te digo que tuve este encuentro con esta persona fue que yo empecé a crear contenido acerca del feminismo, porque me di cuenta que muchas veces este conocimiento solo se mueve en el ámbito de la academia, ¿no? Y hay muchos términos, mucha de la teoría feminista está escrita en un lenguaje muy académico, lo cual ya es la primera barrera para que las personas que están fuera de estos círculos puedan acceder a ella y puedan entenderla realmente, ¿no? Entonces yo empecé a darme cuenta de todo esto y también estuve un tiempo trabajando en un medio feminista, entonces empecé a notar como las necesidades de otras mujeres, ¿no? Que querían saber, pero ni siquiera entendían o sabían por dónde empezar, más bien. No sabían ni por dónde empezar o cómo acercarse. Agarraban los libros que siempre te recomiendan, pero igual como que no los terminaban de entender o como que no les llamaba tanto la atención o no reflejaban tanto sus realidades, ¿no? Entonces dije, bueno, este es el área de oportunidad. Yo tengo el conocimiento, pero también sé cómo transmitírselo a otras personas de una forma en que puedan sentirse identificadas, de una forma en que puedan aplicarlo en sus vidas cotidianas, y así fue como nació este proyecto. ¿Y qué tipo de contenido fue el que iniciaste a trabajar? Porque ahorita ya es contenido, creo que un poquito variado, sigue siendo ciberactivismo feminista, me encanta que lo definas de esa manera, pero entonces tu contenido inició mucho más relacionado con el feminismo. Sí, pues empecé un poco como que mi enfoque no es solo feminista, también es de derechos humanos, antipatriarcal, porque hay personas que no se nombran feministas, pero sí como antipatriarcales, decolonial, ¿no? También. Entonces, como que lo que yo quería hacer al principio era justo acercar como todos estos temas sociales desde una perspectiva mucho más ligera. Entonces, como que lo primero que empecé a hacer, yo creo que de las primeritas cosas que empecé a hacer fue como que ligarlo a temas del contexto pop, ¿no? Como que chismes de celebridades y cositas así. Empecé a ligarlo con temas del feminismo o clasismo o racismo y empecé como ahí a meterles términos a las personas, ¿no? Como empecé a explicarles términos, empecé a decirles, pues es que esto no es solo el chisme con, por ejemplo, ¿no? El Nodal y Caso. No, bueno, es que esto de Nodal y Casu no es solo un chisme, no es violencia vicaria, ¿no? Lo que está sucediendo tiene un nombre, ¿no? Y si también te ha pasado a ti, se llama así, ¿no?
para que pudieran como, pues sí, identificarlo más. Claro, y es una forma de digerirlo mucho más fácil porque a la gente le encanta el morbo, le encantan los chismes y es muchísimo más fácil digerirlo si estás hablándoles con peras y manzanas de conceptos basados en un chisme que ya de por sí les interesa. Exacto, entonces empecé como a meter así el contenido y también otra cosa que empecé a hacer es que inclusive, o sea, muchos de los videos que yo saco, de hecho todos los videos que yo saco, nacen inclusive de cuestionamientos que yo misma me hago, ¿no? O de pláticas que yo tengo con mis amigas, ¿no? De todas estas conversaciones, porque yo dije, es que si yo lo estoy pensando no soy la única, ¿no? Entonces como que empecé a sacar todas esas cosas y justo mis seguidoras, mis seguidores ponían como, wow, o sea, yo había pensado esto antes, pero ni siquiera sabía cómo ponerlo en palabras, ¿no? Ya. Entonces, quisiera que habláramos un poquito ya de tu contenido. Quisiera que platicáramos de varios temas. Que, como dije, tienes contenido muy variado, pero hay varios temas específicos como feministas que me gustaría que platicáramos y que nos cuentes tu postura al respecto. Se me hizo muy interesante un video que hiciste acerca de que el celibato voluntario en las mujeres vuelve a ser más un tema de represión que de libertad. Esa parte me interesa muchísimo porque yo creo que el celibato involuntario de los hombres más bien es un resultado pues de toda la cultura patriarcal que ya no estamos dispuestas a aceptar. Claro, sí, yo no digo que no, o sea, creo que, claro, como feminista, entiendo que por siglos las dinámicas sexoafectivas entre hombres y mujeres han sido totalmente dinámicas de control y de poder sobre nosotras, no han sido totalmente desiguales, y yo creo que es una reacción muy natural en este punto que además, si tomamos en cuenta que es muy reciente relativamente el hecho de que las mujeres nos hayamos incorporado al mercado laboral, ¿no? Que ahorita ya podemos ser más autónomas, porque la independencia económica es un factor muy clave en nuestra autonomía, que muchas mujeres no alcanzan a veces a divisar lo importante que es, pero yo creo que es un tema clave que justo con esta reciente adición de las mujeres al campo laboral, que obtenemos más autonomía, creo que es una consecuencia inevitable que ahorita ya digamos, pues es que ya para qué necesito a un vato, ¿no? Honestamente, Claro. ¿no? O sea, si ni siquiera me trata bien, o sea, no me da nada, literalmente, ¿no? Ni siquiera dinero, entonces pues ya no lo necesito. Creo que es una respuesta totalmente natural y válida. Pero a mí, más que decir celibato voluntario, consciente, informado de por qué estoy tomando esta decisión, me preocupan mucho los discursos a medias que se difunden en redes sociales. Porque yo, de esto del celibato voluntario, la mayoría de videos que he visto son solo morras diciendo, celibato voluntario, la nueva revolución feminista. ¿No? O sea, de que yo por eso ya no me relaciono sexualmente con hombres. O sea, pero no dicen más allá. ¿Y qué pasa? A mí me preocupa porque siento que inclusive hoy en día, aunque ya estamos en un momento donde se supone que hay más información, de hecho hay una sobrecarga de información, el placer femenino sigue siendo un tabú. Al punto que hasta este año es que tenemos un mapa completo del clítoris. Hasta ahorita, hasta 2026. ¿No? Entonces es impresionante y yo lo sé porque yo escucho las conversaciones con las mujeres. Creo que mi actividad favorita es sobreanalizar absolutamente todo lo que escucho. Hablar, por ejemplo, de masturbación femenina es como, las mujeres es como, no todas, no estoy diciendo que todas, ya vemos muchas que hablamos de estos temas, pero sí muchas mujeres todavía se ponen muy incómodas al hablar de eso. Sí, claro, yo no me masturbo, yo no puedo, yo no, ya. Ajá, no, es como de, ay, ajá, ya, no digas eso, ¿no? O sea, como que entre broma, pero realmente, o sea, ¿cuántas veces han tenido una plática de masturbación seria con sus amigas? Nunca. A mí eso es lo que me preocupa. O sea, que al final de cuentas se está propagando este discurso. Muchas mujeres, o sea, ni siquiera
se conocen, nunca se han explorado, ¿no? Nunca se han masturbado. Y yo creo que entrar en esta idea del celibato puede mandar un mensaje peligroso, sobre todo para las juventudes, ¿no? O sea, yo siento que muchas de las cosas que hago las hago pensando en la gente más joven, porque a lo mejor nosotras pues ya estamos más grandes, ya estamos más informadas, sabemos, ¿no?, de dónde puede venir esta decisión, que puede ser una decisión política y que no precisamente tiene que involucrar el negarte el placer o el erotismo, ¿no? O sea, que puede haber autoerotismo dentro del celibato voluntario, que debería haberlo. Pero hay muchas mujeres que no lo saben. Claro. ¿No? Precisamente porque hablamos de que hay un tabú muy grande respecto a todo esto. Y a mí eso es lo que me preocupa, ¿no? Yo no estoy en contra del celibato voluntario, respeto a las mujeres que deciden hacerlo, es una decisión totalmente válida, entiendo de dónde viene, pero a mí me preocupan estos discursos incompletos que hay, y no solo acerca del celibato, hay muchísimos discursos incompletos del feminismo en redes sociales, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. Pero ¿no crees que una mujer que decida ya no relacionarse sexualmente con hombres también debe, o sea, yo creo que alguien que ya tiene ese nivel de conciencia de decir, ok, no me quiero relacionar sexualmente con hombres porque pues ya estoy harta, ¿no? De la historia, a lo mejor que yo he vivido personalmente, o de la historia que hemos vivido toda la vida, ¿no? De opresión, por mucho que nos relacionemos sexualmente con hombres, al final el placer sí es prioritariamente de ellos, ¿no? O sea, se acaba la relación sexual hasta que él se viene. O sea, realmente sí sigue estando muy como centrado el hombre en todo, ¿no? O sea, sigue todo girando alrededor del hombre. Entonces, creo que alguien que ya tiene ese nivel de conciencia de decir, quiero dejar de hacer esto, a lo mejor también ya tiene un nivel de conciencia de, bueno, lo voy a dejar de hacer, pero tengo otras maneras de obtener placer, ¿no? O sea, digo, yo no estoy en esa decisión, yo no he tomado esa decisión de tener un celibato voluntario, pero sí creo que justo que quien lo hace, a lo mejor de manera informada, ya pasó por ese cuestionamiento de la masturbación femenina, por ejemplo. Sí, pero insisto, no creo que todas. No, O sea, no creo que entonces también, bueno, es que si vas a decir, como vas a soltar estas frases, bueno, también toma la responsabilidad entonces de decir que hay otras formas, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que pasa, o sea, nada más soltamos algo y ya lo dejamos al aire, a la interpretación, claro. ¿no? Bueno, al menos yo pienso que yo como creadora de contenido, como ciberactivista feminista, yo siempre estoy consciente de que tengo una responsabilidad con los mensajes que lanzo al mundo. Mucho, sí, creo que... Entonces, es como que yo sí intento que mis videos, aunque sean videos cortos, estén lo mejor fundamentados que se puedan, que haya fuentes, que estén pensados, que estén, o sea, son videos que no nacen así de que, ay, yo me paro y hablo y digo lo que se me ocurre, es porque yo sé que tengo una responsabilidad, porque sé que hay gente joven que me está viendo, y aparte, pues cuando eres adolescente sí eres altamente influenciable, ¿no? Entonces es como, ok, si voy a tener una influencia sobre las personas, al menos quiero estar segura de que lo que estoy diciendo está bien, está completo el mensaje, ¿no? Pero al final, insisto, o sea, no, mi crítica jamás es sobre las mujeres que deciden hacer celibato voluntario por la decisión que ellas hayan tomado. Pero también, por ejemplo, me ha tocado recibir mensajes de seguidoras que estaban en ese celibato voluntario, que lo rompen y ahora se sienten súper culpables. O sea, es que por eso me preocupan estos mensajes, porque no están completos, ¿no? O sea, porque no te dicen, ok, bueno, ya lo rompiste, pero no pasa nada. O sea, no te tienes por qué sentir culpable por eso. Si fue algo consentido, si lo disfrutaste, también disfrutar del placer sexual, sea autoplacer o sea con una pareja, o sea como sea, no tiene por qué hacerte sentir culpable en ningún momento. Claro. ¿No? Entonces yo por eso lo veo, ¿no? Y me han llegado mensajes de varias seguidoras, o sea, no ha sido una, dos, he recibido una cantidad de mensajes respecto a esto, ¿no? Y ahí es cuando yo digo, ok, este discurso está bien, pero está siendo problemático en un punto. Claro. ¿No? Sí. Porque no debería ser para eso. Claro. ¿No?
Sí, porque volvemos a la narrativa del placer femenino te hace sentir culpable Exacto. y volvemos a la narrativa de entonces si ya no tengo estas acciones, si ya no soy moralmente correcta, ya no soy tan feminista, que creo que también se pueden sentir así, ¿no? Sí, De si ya rompí el celibato voluntario, ya no soy tan feminista. sí, de hecho una me dice, es que sentí como que traicioné mis convicciones políticas, Ujú. ¿no? Y yo le dije, ok, recuerda que somos seres humanos. Por más que lo intentemos, no podemos ser 100% congruentes, Definitivo. ¿no? O sea, también tenemos que dejar espacio para la incongruencia y ni siquiera estoy segura de si esto sea incongruencia, ¿no? Eres un ser humano, por lo consecuente, eres un ser sexual y erótico y es válido. O sea, no tiene por qué esto ser como algo donde digas, no, ya, no puedo ya ser feminista, ¿no? Porque ya rompí mi celibato voluntario, que dije que era la nueva revolución feminista. Entonces, Claro. por eso es que a mí este discurso me preocupa un poco porque Sí. lo siento incompleto, porque yo que ya estoy como más en contacto con mis seguidoras y que veo y que me han mandado estos mensajes, veo que sí está siendo de repente problemático porque se juzga siempre con una vara muy alta, ¿no? Si no lo estás haciendo así, entonces no estás haciendo feminismo real. Claro, claro. Que es como un poco el mensaje que mandaba la Rosalía, ¿no? De yo no soy moralmente correcta, no soy tan moralmente correcta para considerarme feminista, ¿no? Justamente, y muchos de los discursos que vienen como de la ultraderecha se aprovechan de eso para pintar una imagen del feminismo que no es real. O sea, no tienes que ser perfecta para ser feminista. No tienes que ser todo el tiempo congruente para ser feminista. Para empezar, yo creo que tendríamos que partir de la idea, porque mucho se habla de que todos los hombres son machistas. Ese es un discurso que también últimamente he estado viendo un montón en redes sociales, ¿no? Ok, pero si vamos a hablar de que todos los hombres son machistas, ¿por qué no también decimos que en realidad todas las mujeres también somos machistas en algún grado? ¿Por qué? Porque todas hemos crecido socializadas en este sistema patriarcal. O sea, no podemos salirnos del todo del sistema. Entonces, en algún nivel mayor o menor, más consciente, menos consciente, todas reproducimos en algún momento de nuestra vida el machismo. Claro, hasta hacernos conscientes de ello y a lo mejor ya empezar a cambiar la narrativa, pero definitivamente de niñas o de adolescentes o de adultas, antes de reflexionar, lo hemos sido. No, inclusive aunque lo reflexiones. Sí, o sea, en algún momento está tan- se te va a escapar porque estamos constantemente bombardeadas de eso. Pero yo Claro. creo que lo importante es, ok, yo ya sé que soy. O sea, ya sé que a lo mejor este comentario que dije fue machista, ¿no? Ok, ¿qué hago ahora? ¿No? Bueno, pues ahora lo reflexiono, intento no volver a reproducir esto, ¿no? Intento cambiar mi pensamiento. Eso es lo importante, ¿no? No el querer decir, es que tienes que ser perfecta todo el tiempo para ser feminista. Sí, yo hago mucho este ejemplo de que no porque no sé, no porque un alcohólico sepa porque lo saben, que está haciendo algo malo y que le está haciendo daño a su cuerpo, lo puede dejar de hacer. Muchas veces no lo puede dejar de hacer. Creo que las mujeres muchas veces, por mucho que lo entendamos el discurso, lo tenemos tan metido, tan taladrado en el cerebro, porque lleva siendo la cultura de toda la vida, porque la mayoría crecimos en familias tradicionales que sin saberlo eran de ultraderecha, que hemos crecido con comentarios toda la vida de galleta te ves más bonita, de no juegues con niños, de esa faldita está muy cortita y te pueden hacer algo, de no, o sea, hemos crecido con toda esta sociedad tan patriarcal que muchas veces, por mucho que te sepas la teoría, igual que un alcohólico que se sabe la teoría, que debe de dejar de tomar para dejar de ser alcohólico, pues no lo pueden hacer, ¿no? A mí me causa mucho ruido, por ejemplo, personalmente, que yo sí sigo teniendo esta idea o me siguen atrayendo los hombres como, pues, como machos, ¿no? O sea, Proveedores. sí, o sea, de esa parte 100%. Como el estereotipo de hombre macho, porque aparte aquí se inventó, ¿no? Ese estereotipo en México. Sí, Toda la cultura mexicana masculina, hegemónica, está basada en esta idea del macho. exacto. Y por ejemplo, el hecho de que me siga atrayendo un hombre que sea fuerte, que me pueda proteger, que me pueda proveer, eso sigue siendo machismo. Y no lo puedo dejar de evitar, ¿sabes? O sea, no me pueden dejar de gustar. Así como la heterosexualidad o la homosexualidad no se elige, por ejemplo, porque yo jamás elegiría que me gustaran los hombres. Yo de mis ganas que me gusten las mujeres, pero justo es algo así. No puedo sacarme esas ideas de la cabeza por mucho que me sé la teoría. Claro, es que yo
algo que le he dicho, por ejemplo, mucho a mis amigas es, bueno, pero es que de la teoría a la práctica hay un trecho muy grande, y es muy fácil desde la teoría decir, esto está bien, esto está mal, esto es machismo, esto no, pero cuando ya saltas a tu vida cotidiana es donde realmente, o sea, vienen los problemas reales o como que más bien las complicaciones reales, ¿no? Porque no todo, aparte, no todo el tiempo vamos a estar teorizando nuestra práctica, Claro. ¿no? O sea, es imposible, pero yo creo que sí podemos hacer un esfuerzo por justo ser más conscientes, ¿no? El simple hecho de que tú digas, ok, yo ya soy consciente de que esto es machista, pues ya es algo que Un pasito. sí, es un pasito que antes no era algo que te cuestionabas, simplemente Sí, te dejabas llevar, ¿no? exacto. Y algo que, por ejemplo, yo en un taller que doy que es acerca del amor romántico, justo algo que yo les pregunto como a las que van al taller es como, quiero que se empiecen a pensar si esto que dicen querer es realmente algo que quieren o solo es algo que les han dicho que tienen que querer. Claro. Porque muchas veces vamos por la vida pensando que queremos cosas que jamás nos hemos detenido a cuestionarnos si realmente es algo que va a ser, o sea, que se acomoda a mi vida, que se acomoda a mí, que realmente va a ser algo que me satisfaga. Claro, eso me lleva a otro tema del que vi un video también recientemente tuyo, pero quisiera hablarlo específicamente desde el punto de vista de la mujer, que es el parejocentrismo, ¿no? Toda la vida nos han dicho, desde los cuentos de Disney, que nuestro objetivo en la vida es tener una pareja. Entonces, pues claro que todas las mujeres estamos parejocentradas, ¿no? Por decirlo, no sé si ese término. Sí. Pues creo que es un tema muy interesante y que de hecho le interesa mucho a las mujeres. Y yo les digo, qué parejocentrista de su parte que este sea el tema del que quieren que hable todo el tiempo, ¿no? Pero entiendo de dónde viene y yo creo que es importante que lo hablemos porque, o sea, justo en este aspecto del amor romántico, las mujeres somos seres socializadas para el amor. O sea, se nos educa para ser seres de amor, como dijo Marcela Lagarde, ¿no? Crecemos en un mundo que constantemente nos dice que nuestra meta de vida tiene que ser encontrar una pareja, formar una familia y pues sí, como ese es como nuestro camino. Claro. Y si te das cuenta, inclusive como en todos los productos culturales, o sea, de películas, sobre todo en películas, series, siempre pasa esto. Siempre está la mujer que es súper exitosa en su carrera, que tiene amigas increíbles, que tiene una vida increíble, pero la trama de esa película va a ser que encuentre a su interés romántico. Y ya de repente como que ya no es tan exitosa. Ya como por la mitad de la película es como, ok, sí es exitosa, pero nunca tiene tiempo para sus amigas, ¿no? Nunca tiene tiempo para su familia, ¿no? Y como que este hombre, o sea, porque normalmente esto pasa mucho en la heterosexualidad, llega el hombre y le demuestra que puede disfrutar de su vida, que puede ser independiente, pero también amar, ¿no? Entonces, inconscientemente nos meten la idea de que no importa qué tan buena sea nuestra vida, qué tan exitosas seamos, nunca vamos a estar completas hasta que no tengamos a nuestra otra mitad. Definitivo. Y esto lleva pasando muchísimo tiempo, porque yo, por ejemplo, pienso en Sex and the City, que es una serie que salió en el 2000, en los 2000, 90, no me acuerdo bien, pero que está totalmente parejocentrada, que además, que a pesar de ser una serie como muy revolucionada para su época, porque trata muchos temas de sexualidad de mujeres, etcétera, toda la serie, hasta las películas, se tratan de que las 4 protagonistas consigan pareja. Sí, o sea, realmente todo está diseñado para que nosotras sigamos como en esta línea, ¿no? Y que sigamos teniendo esta necesidad. Creo que estamos en un momento muy importante donde muchas mujeres, justo por este hartazgo, ¿no? Por estas relaciones tan desiguales que se dan en las relaciones heterosexuales, están eligiendo conscientemente mejor no vincularse románticamente o sexoafectivamente con hombres, ¿no? Lo cual creo que es increíble porque antes jamás hubiéramos tenido la oportunidad de tomar una decisión así, Claro. ¿no? Pero, aunque toman esta decisión, inconscientemente siguen como sufriendo por este desamor, ¿no? Y por estas frustraciones de,
ay, pero es que yo sí quisiera tener una pareja que me quiera así y que corra detrás de mí cuando yo me voy hacia otro país, ¿no? O sea, como todos estos clichés que aprendimos de las películas. Y es ahí donde entra esta parte del parejocentrismo, ¿no? Donde pues al final tenemos como en el centro de nuestra vida la idea de tener pareja, ¿no? Y pienso que es una idea que es muy necesario que las mujeres se sigan cuestionando. O sea, ¿por qué seguimos pensando que la única forma de estar completas es a través del éxito romántico? ¿No? O sea, yo no estoy diciendo que no amen a nadie, ¿no? Que no amen a ningún hombre nunca más. Pero creo que sí es muy importante que saquemos el amor romántico del centro de nuestras vidas, porque no es todo. Puedes encontrar mucha plenitud en otras cosas. Definitivo. Creo que esto también está muy relacionado con otro video que vi tuyo, que es el tema de la romantización de las épocas antiguas, ¿no? Estamos tan... Pero esta romantización va muy pegada con el parejocentrismo, porque romantizamos las épocas antiguas, pero no en el sentido de, ay, yo quisiera que me hubieran intercambiado por una vaca. No. Yo quisiera haber tenido el príncipe azul, que me trataba de tal y tal manera, que me enviaba cartas, ¿no? Pero siempre es en base a la pareja. Y aparte como bien irreales, o sea, esas romantizaciones, porque vivimos en México. No hubieras tenido un príncipe. O sea, tenemos un contexto totalmente distinto. Toda esta romantización también tiene una imagen como muy blanqueada, ¿no? Claro, de una muy realidad, europea. Ajá, de una realidad que no representa la nuestra, que no hubiera sido así. O sea, por ejemplo, creo que una época que muchos romantizan es la de los 50, ¿no? Como del pin-up y de que todo esto. Y es como, aquí no se veía así. Sí, claro. Aquí no se veía así a menos que fueras rico. Y aquí casi nadie es rico. Entonces, así no se iba a ver tu realidad, ¿no? Sí. Para empezar, el hecho de, por ejemplo, decir, ay, que me escriban cartas a la luz de la vela. La mayoría de personas no sabe escribir. O sea, no, tenemos como estos estándares también como muy eurocéntricos, blanqueados de lo que es el romance y de cómo debería verse el romance. Y, o sea, creo que no entendemos que póngale tú, sí, antes los hombres eran más románticos. Pero el precio que había que pagar por ese romance también era mucho más alto. Claro, te violaban todos los días. Sí, no, o sea, no inventes. O sea, era aguantar violencia intrafamiliar, violencia económica, no, violencia vicaria. Sexual. O sea, sexual. ¿Realmente eso es lo que queremos? O sea, porque en ese tiempo, o sea, para empezar, si tú te casabas, pues ya básicamente tu marido era tu dueño. Tú no podías hacer nada sin que él te diera permiso. Yo pienso que tenemos que dejar de romantizar estos ideales, porque además es muy irreal. O sea, insisto, todo lo que sabemos de esto del romance viene de novelas, de películas, de series. Eso es ficción. O sea, y creo que tenemos que empezar a ser conscientes del peso que tiene la cultura pop en cómo percibimos el mundo. O sea, literalmente la cultura moldea la forma en la que percibimos el mundo. Y así es como se van instaurando los discursos, ¿no? O sea, así es como regresan todos estos valores otra vez de ultraderecha, a través de las series, a través de lo que consumimos en redes sociales. Y la gente como que luego dice, ay, es solo una película. Sí, pero tu concepto del amor lo construiste a través de todo eso. Definitivo. No, o sea, porque la gente, ese es su concepto del amor. Eso también yo lo he identificado mucho. Es como que tienen esta idea de que el amor debe ser así como súper apasionado, con grandes gestos. ¿De dónde lo aprendieron? Pues porque crecieron viendo novelas, crecieron viendo películas. Disney. Yo en la vida real creo que el amor es muy distinto a como lo pintan en estos productos, pero como siempre vamos con este estándar, por eso es que lo buscamos tanto. Sí, eso me lleva también a un tema de que todo está justamente basado en la clase alta, ¿no? O sea, todo lo que vemos, todos los productos que consumimos, todo está basado en la clase alta. Entonces existe también una idealización y una romantización de esta clase y este objetivo siempre de algún día, si me esfuerzo lo suficiente, voy a llegar a... Entonces me interesa mucho la parte de tu contenido porque hablas mucho de la parte más marginal de la población, ¿no? Que yo creo que lo haces justamente para que se identifique la mayoría. Pues
lo hago porque es mi realidad, o sea, es lo que yo vivo. Yo no soy una persona de clase alta, yo vivo en el Estado de México, en Nezahualcóyotl, vivo usando el transporte público todo el tiempo, ¿no? Para hacer lo que hago, en realidad tengo que tener varios trabajos de freelance que me permitan tener más libertad de tiempo, entre comillas. Pero pues cuando yo empecé tenía un trabajo de oficina, ¿no? Entonces tenía, además de mi contenido, tenía que trabajar. O sea, yo tengo que trabajar para poder sobrevivir, tengo que trabajar para poder pagar mi renta, tengo que trabajar para poder comer, para poder cubrir mis necesidades básicas, ¿no? Entonces yo decido hacer el contenido así porque esta es la realidad que habito, ¿no? Esta es la realidad que yo sé que es la realidad de la mayoría de las personas, aunque a veces quieran pretender que no es así porque tenemos esta visión aspiracionista y meritocrática de la vida, ¿no? Cuando la verdad es que creer en la meritocracia es creer en una mentira, en un sueño, ¿no? Porque no En un digo, sueño que además nos ha vendido los ricos para seguirnos manteniendo adoctrinados donde estamos. exacto, o sea, para que tú vayas todos los días a tu trabajo y le entregues a una empresa tu salud mental, tu tiempo, ¿no? Para que le entregues inclusive tu salud física a cambio de nada, porque ahorita ya en los derechos laborales pues ya no vamos a tener jubilación, entonces es literalmente a cambio de nada, ¿no? Así que pues yo por eso decido hacer así mi contenido, porque además es algo que vivo, es algo que conozco, es algo que yo sé que muchas personas también viven y que creo que es necesario, al menos yo pienso que dentro inclusive del feminismo hay mucho elitismo, también hay mucho discurso de feminismo blanco en redes y yo no quiero eso, porque no es el feminismo con el que yo me siento identificada, no es el feminismo que me representa y definitivamente no es el feminismo que representa a la mayoría de mujeres en Latinoamérica. Definitivo. Ok, ya para ir cerrando, quisiera cerrar con una idea que me encanta, no sé si sea tuya o sea de alguna autora, pero me encanta esta frase que dices que no todos los hombres son machistas, pero todos los hombres son machistas, pero no todos los hombres son patriarcas. Ay, sí, es una frase de una activista muy polémica, pero que a mí personalmente me gusta mucho su escritura y es de Dalia de la Cerda, esa frase. La leí en un ensayo que ella escribió en un libro que se llama Cuando hablamos de amor. Es un libro que compila diferentes ensayos de varias autoras feministas eh, acerca del amor, desde sus propias experiencias. Y es una frase que a mí me gustó muchísimo cuando la leí, porque creo que es una realidad. O sea, creo que muchas veces como que vamos por la vida y también un poco desde el feminismo blanco se nos ha metido mucho este discurso de que la mayor opresión que existe en el mundo es la de género y básicamente la única por la que vale la pena luchar. Pero ¿qué pasa cuando ignoramos los demás tipos de opresiones? Que no vemos el panorama completo y que ignoramos que, por ejemplo, una mujer de clase alta, blanca, con buen estatus familiar, con buen capital cultural, puede ser opresora de otras mujeres, de infancias y de hombres que no estén en esa misma posición. No, los patriarcas son hombres que están en un estatus de poder donde básicamente son intocables, que serían hombres hegemónicos, heterosexuales, blancos, de buena familia, con recurso económico, político, social, cultural. Esos son patriarcas, porque esas son personas que genuinamente tienen el poder para oprimir a quien sea. Y lo usan. Y lo usan, ¿no? Pero no todos los hombres están en esa misma posición. Mucho menos aquí en Latinoamérica. Claro. ¿No? O sea, hay hombres que son oprimidos por mujeres blancas. Hay hombres que son oprimidos por sus jefes, que están en una posición más alta de poder. Entonces, esa frase a mí me gustó mucho porque siento que nos da como este contexto de que es cierto, todos los hombres son machistas. Eso no lo vamos a negar, pero como ya te dije antes, en realidad todas las personas somos machistas.
¿no? Y no podemos ignorar eso. O sea, más bien debemos hacerlo consciente. Pero no todos los hombres son patriarcas. O sea, no todos los hombres están en esa misma posición de poder. Entonces, un poco como que desde el activismo que yo hago, y al menos personalmente desde el feminismo que yo promulgo, que yo he como que analizado, pienso que necesitamos empezar a analizar, por ejemplo, qué pasaría si de repente, de un día para otro, todas las mujeres del mundo son feministas. ¿Eso terminaría con el patriarcado? No. No, porque la otra mitad de la población, los Sigue hombres, siendo que además son los que actualmente siguen estando mayoritariamente en puestos de poder y en posiciones de poder, van a seguir siendo machistas. Eso no va a terminar con el patriarcado. Entonces tenemos que empezarnos a cuestionar un poco por qué desde este feminismo blanco se nos ha inculcado tanto el hecho de que, por ejemplo, los hombres no puedan participar en el feminismo. El hecho de que la mayor opresión que existe es la de género. Creo que esa parte es un tema, o sea, entiendo las miles de opresiones que hay, inclusive Simone de Beauvoir habla mucho de todas estas opresiones y las compara mucho con la opresión de género, pero creo que vemos la opresión de género como la más importante de todas porque es la que oprime a más del 50% de la población. O sea, el racismo, el clasismo, el clasismo creo que oprime a más del 50% de la población. Pues yo diría que también se nos ha instaurado convenientemente que justo esta opresión de género es lo que nos une a todas. O sea, que nos hace a todas iguales. Y sí, o sea, es cierto, pero eso borra completamente el hecho de que no todas vivimos el mismo nivel de opresión. Pero sí Y que todas eso- vivimos una opresión. Pero que eso depende mucho de las otras opresiones. O sea, no Sí. es lo mismo ser una mujer europea, blanca, en un puesto de poder, que va a sufrir una opresión de género por ser mujer, que ser una mujer indígena en Chiapas, racializada, que no habla español, Claro, que casaron a los 12 años. ¿no? Pero convenientemente, ¿cuál es la agenda o por cuáles derechos son por los que primordialmente se lucha o que son como más visibilizados en los medios? Sí. Yo no veo representación de esas mujeres así tan mediática, No. ¿no? Y al final muchas de estas mujeres blancas son mujeres que escalan a través de estos discursos socialmente, económicamente, y que una vez que están ahí, muchas de ellas abandonan ese discurso porque nunca fueron sus principios y se vuelven opresoras de otras mujeres. Y porque ahora les beneficia. Exacto. Ahora les beneficia el mundo y el sistema en el que vivimos, ¿no? Exacto. Entonces, yo no digo que, o sea, yo no estoy, obviamente, yo he vivido la opresión de género como todas, eso es cierto, pero yo creo que tenemos que empezar a ver más allá. O sea, tenemos que empezar a ver más allá y cómo también a las personas que están arriba, porque estas personas sí están unidas, ¿no? Por ideales, por intereses políticos, económicos. ¿Por qué les conviene a estas personas que nosotros, nosotras, nosotres, como sociedad, estemos fracturados? Sí, ¿Por qué claro. nos estemos peleando por quién está más oprimido, ¿no? O por cuál es la lucha más válida. Pues porque nosotros somos la mayoría y si nos uniéramos de repente contra todas estas personas, Los acabamos. pero pues no, mejor preferimos decir no, los hombres no pueden ser feministas. Es que todos los hombres son iguales, todos los hombres son opresores, todos los hombres son patriarcas, ¿no? Cuando la realidad es que no. O sea, tenemos que empezar a ver las intersecciones del poder. Estoy totalmente de acuerdo. Divide y vencerás. Sí, es lo que han hecho durante toda la historia, dividirnos, meternos en diferentes casillas para podernos seguir oprimiendo y para poder seguir dominando el mundo. Pues muchísimas gracias, Lau. Estoy muy contenta de nuestra conversación. Estoy totalmente de acuerdo contigo en todo. La verdad es que soy muy fan de tu contenido. Entonces,
Muchísimas gracias por estar aquí. No sé si hay algo más que te gustaría agregar. Pues, como siempre le digo a mis seguidoras, cuestionen todo. O sea, hasta lo que yo digo. No se queden con ese video de 3 minutos, de 1 minuto que vieron en TikTok como una verdad absoluta. Cuestiónenlo, vayan a las fuentes, Investiguen. lean, no den por sentado las cosas. Genuinamente creo que es necesario que desarrollemos un pensamiento crítico, y para desarrollar un pensamiento crítico tenemos que estar cuestionando todo el tiempo, ¿no? Lo que hacemos, lo que vemos, lo que consumimos. Así que ese sería mi mensaje final, y pues no se olviden de seguirme en redes. Déjanos sus redes sociales, por favor. Sí. Muchas Déjanos tus gracias. redes. Vamos a ponerles aquí sus redes, ¿va? Va. Perfecto. Y pues muchas gracias por invitarme. Fue una plática muy interesante. Me dio mucho gusto estar aquí contigo. Y pues ya, estoy esperando que salga el podcast. No, yo te agradezco muchísimo tu empatía, tu vulnerabilidad. Gracias por abrirte en este espacio. Yo sé que no es fácil hablar de lo que hablamos. Yo sé que duele y a veces vuelve a revictimizar porque es volver a contar la historia que ya es dolorosa de por sí, pero creo que lo hacemos ahorita por un objetivo más grande, que es visibilizar y que es que alguien se siente identificada y poder salvar, aunque sea a una persona, ¿no? Claro, sí, pues yo creo que en el momento en el que te asumes como víctima y que empiezas a sanar todas esas cosas y que recorres ese camino, porque sanar no es cómodo, no es fácil, y lamentablemente es un camino que nos toca a nosotras, aunque no sea nuestra responsabilidad, pero es para nosotras, por nosotras. Y yo creo que en ese momento dejas de victimizarte a ti misma, ¿no? O sea, porque muchas veces también esta revictimización puede venir de ti, para ti. Y creo que es algo que yo he aprendido con el paso del tiempo. No tienes que perdonar, no tienes que sanar del todo ni soltarlo del todo para poder seguir con tu vida y tener una vida plena. No creo que el abuso sea algo que deba definir tu total existencia. Claro, sí. Creo que cuando te dejas de identificar como víctima, empiezas a identificarte como sobreviviente, ya estás del otro lado, ¿no? Ya entendiste que puedes sanar eso, que ya no eres la víctima que eras de niña o de adulto o de cuando te hayan abusado, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por todo. Gracias a todos por ver. Ojalá que se hayan quedado hasta aquí. Sigan, por favor, a la chica que habita. Sigan nuestras redes sociales. Recuerden que yo estoy como Joina Silva, y sigan todas las redes sociales de Hablemos de Abuso. Así nos pueden encontrar en todos lados. Compartan, denle like, suscríbanse y todo lo que puedan. Siempre les pido mucho respeto en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.